Como este sindicato no debe renunciar, creo que en ese sentido van las conclusiones del debate, a una ley de participación institucional que regule, armonizando, lo que ahora está disperso en varios cuerpos legislativos. Por poner un ejemplo, cuando se elaboran los presupuestos generales del Estado, el Gobierno tiene la obligación, aunque éste ha perdido ya la costumbre, de consultar a las organizaciones de los trabajadores y a las organizaciones empresariales, aparte de otros actores de la sociedad. Si esto se regula, pues difícilmente el Gobierno de turno podrá burlarlo como ha hecho este sistemáticamente desde hace un tiempo, porque debe entender que es incompatible con los memorándums de entendimiento con la Unión Europea que obligan a un itinerario de consolidación del déficit público y la deuda pública, bueno, esta menos, y la intervención de otros agentes, pues puede distorsionar la situación, ¿no? Como es fundamental hablar de diálogo social. Hay una pregunta que no se ha respondido en el debate. A lo mejor es que era innecesaria. Yo no sé si el diálogo social es incompatible con una idea o con una Europa que en realidad va perdiendo en la calidad de su democracia, que se manifiesta muchas veces alérgica a la participación de la ciudadanía más allá del voto cada 4 años en las urnas. Ahora las decisiones se toman en círculos muy reducidos. En nuestro país, por ejemplo, el recurso al Real Decreto Ley o el Decreto Ley como forma de gobierno, pues es abusivo, a todas luces. Esto indica que tenemos un problema de democracia en nuestro país. El diálogo social era funcional para una determinada situación. Años 80, años 90, incluso bien entrados los años 2000. Ahora es residual en su función. Por la gestión de la crisis, creo que no solo por la función de la crisis, sino como interpretan las élites, el poder político, la función de las organizaciones sindicales y, en este caso también, de las organizaciones empresariales. Queremos avanzar en esta línea de impulso del cambio, pero queremos hacerlo de manera concertada, desde el diálogo. Hay retos, desafíos muy importantes. El sindicato no puede renunciar a intervenir sobre ellos. El sistema público de pensiones, por poner lo más visible en estos momentos, de lo que está a punto, no lo diré que luego se dice que somos catastrofistas, pero lo cierto es que en este país se están cometiendo disparates de primera magnitud que condicionan el futuro de nuestro sistema público de pensiones. ¿Cómo vamos a dejar de intervenir nosotros sobre el sistema de seguridad social? Bueno, pues hay que generar espacios de intervención. No basta solo con la subcomisión del Pacto de Toledo que está reunida ahora mismo. No es suficiente. Nosotros tenemos la representación del mundo del trabajo, de los activos y de quienes ya no están, porque han pasado a la jubilación. Por tanto, la voz del sindicato tiene que oírse en ese tema como en muchos otros, Y esto es fundamental. Ahora, el diálogo social hay que regularlo. No puede quedar al albur de la decisión unilateral del gobierno de turno. Ahora le caemos simpáticos, ahora se dialoga, ahora somos incómodos, ahora se cierran las mesas de negociación. Las cosas no funcionan así. Yo sé que está teorizada la idea de prescindir del movimiento sindical como un factor determinante en la organización de la sociedad. La factoría de la FAES ha tenido una gran influencia en esto y en los comportamientos del Gobierno, del Partido Popular, a lo largo de estos 4 años. Nosotros tenemos que llevar
al ánimo de la política y del conjunto de la sociedad que aquí hay una función del sindicato que trasciende de la voluntad del gobierno de turno, y si no, que tengan el valor de ir a cambiar el artículo 7 de la Constitución española, que nos asigna una función bien determinada. Por lo tanto, vamos a reivindicar poder cumplir a satisfacción de lo que demanda la sociedad española y nuestra gente esa función que nos asigna la Constitución española. En fin, son muchas cosas, ¿no? El sindicato tiene que interpretar los cambios que han operado en el mundo de la empresa. Algunos los tenemos integrados, y nuestras organizaciones han avanzado. Hay otros que no tanto, y tenemos carencias importantes. Millones de trabajadores y trabajadoras realizan en su actividad en empresas donde el sindicato no está o está de forma muy tangencial. Necesitamos organizar a esos trabajadores y a esas trabajadoras que entiendan la función del sindicato. Hay sectores emergentes, bueno, ya no tanto, porque las cosas ya llevan aquí un tiempo, que por la precariedad que se ha instalado en sus condiciones de contratación y de trabajo, necesitan más que otros el sindicato. Y hay ejemplos, algunos, que pueden servirnos para ver cómo hacemos, cómo operamos en ese mundo. No solo el de los nómadas, estos que van del paro al empleo, de un empleo a otro y tal. La gente que está en los call centers necesita más del sindicato que otros colectivos. O las camareras de piso, u otros. Y hay ejemplos muy importantes de cómo organizar la lucha y cómo organizar la solidaridad. Yo sé que en estos momentos las camareras de piso ya han entendido el valor del sindicato, la función del sindicato, o los trabajadores de los call centers en la huelga que están desarrollando en estos momentos. Bueno, pues analicemos las buenas prácticas y tratemos, no de mimetizarlas, pero de operar con ellas en relación con otros colectivos. Lo mismo que los trabajadores y trabajadoras de Coca-Cola han sabido organizar la lucha y ganarla después de mucho esfuerzo y mucho tiempo, podemos hacerlo también en otros. Para esto es para lo que nos necesita la gente. Esto es lo que tenemos que leer del momento presente, ¿no? La función de las secciones sindicales de las grandes empresas, sobre toda esa playa de empresas subcontratistas que operan a modo de satélites alrededor de ellas, donde no van a tener capacidad de organización. La contrata de la subcontrata, en fin, todo esto, el mundo autónomo, el emprendimiento, esto de arréglatelas como puedas, que es como se define mejor lo del emprendimiento, ¿no? Bueno, pues el sindicato tiene que interpretar todas estas realidades e incorporarlos a sus planes de trabajo. Y el mejor lugar para hacerlo es organizado desde el sindicato provincial o comarcal en la sección sindical. ¿Sí? La sección sindical de Carrefour de Alcobendas, si es esa, no lo sé, si está en condiciones de hacerlo, puede atender a todas las pequeñitas empresas que están en el área del centro comercial, ¿por qué no? O en el aeropuerto de Madrid, en Barajas, o en la T1 en Barcelona, o en fin, en multitud de sitios donde tenemos capacidad y solo falta organizarla. Primero creérselo, organizarla y ponerla a disposición del conjunto de la gente. Es la cooperación entre las estructuras del sindicato. Hay que acabar con ese falso debate de territorios y ramas. Lo digo yo que he estado 17 años dirigiendo una federación de este sindicato. Hay que acabar con esa falsa dicotomía, o si no, el mundo acaba con nosotros. No es posible, porque España no es Madrid, ni Barcelona, ni Valencia. España es mucho más multiforme, tiene, en fin, necesidades distintas y tenemos capacidades diferentes a las que tenemos en las grandes concentraciones para atender en Soria, en Zamora, en Lugo, en fin, en multitud
de provincias de nuestro país. Organizaciones de base territorial, sí, coordinadas en el territorio, que no quiere decir dirigidas, desde la cooperación entre las federaciones. Si los sectores no están configurados de manera que se pueda hacer una fotografía y decir, esta es ya la configuración para siempre. Pero si las empresas migran de unos sectores a otros permanentemente, porque cambia su naturaleza, su negocio, en fin, el accionariado, etcétera, etcétera, ¿cómo no va a interpretar estos cambios el sindicato? Petrificándose. ¿Cabe hablar de secciones sindicales interfederativas? ¿O esto es tabú? Si tenemos empresas que operan en varios sectores, que están en diversos lugares del territorio, ¿por qué no pueden varias federaciones del sindicato compartir la dirección de una sección sindical, en lugar de disputar de quién es la competencia? Hay que salir a pescar al océano, dejar de pescar en la pecera, decía Paco muchas veces aquí en el Consejo Confederal. Apliquemos esa máxima. Es cooperación, no es otra cosa. Yo creo que estos cambios hay que instalarlos definitivamente en esta organización, ¿no? En fin, son muchas más cosas las que han salido en el debate. No quiero hacer mucho más larga ya esta intervención, porque nos queda, como decía, la siguiente fase, que es la de convertir esto en ponencias para el Congreso. La Comisión de Ponencias tendrá el documento. Ha salido de primeras conclusiones un documento de 45 folios que os pasaremos al conjunto de la organización, una vez que le hayamos pulido algunas cosas a partir del debate que acabamos de realizar, ¿no? Y termino con dos cosas. Una, el tema de la financiación. Ha habido un debate, hay posiciones, no diré contrapuestas, pero sí distintas en la organización en relación con esto. Hay quien entiende que una organización sindical solo se debe financiar con las cotizaciones de sus afiliados y afiliadas, y me parece legítimo, bien. Bueno, yo añadiría, y de los servicios que presta, donde invierte las cotizaciones de sus afiliados y afiliadas. Y bueno, pues hay que, esas son dos fuentes prioritarias, además las que nos dan ingresos regulares. El resto probablemente pues tengan que tener otra consideración. Ahora bien, yo sigo pensando lo que pensaba al principio. La Constitución española asigna una función al sindicato que trasciende mucho más allá de la acción corporativa, de la negociación colectiva, de la intervención en la empresa. Y nos dice que tenemos que gestionar también intereses que son de los trabajadores y trabajadoras, pero también de la sociedad en general. Pues si esto lo dice la Constitución española, el Estado tiene que retribuir esa función. La función que realiza el sindicato destinada al conjunto de la sociedad, por no hablar de los convenios de eficacia general, que no pueden perderla, o no deberían, tiene que ser retribuida por el conjunto de la sociedad, con luz y taquígrafos, discutido en el Parlamento, como sucedió en los años 80, porque la financiación que procede de presupuestos generales del Estado, hoy por debajo de los 3 millones de euros, no es un regalo del Gobierno. Tiene que ver con aquella discusión después de la aprobación de la Constitución española y el debate que se estableció también en el movimiento sindical. Hay quien apostaba por el canon de convenio colectivo. Nosotros dijimos que no. Y en todo caso, yo sigo pensando que no sería adecuado que se pagase a los sindicatos por firmar el convenio colectivo, es decir, dejarlo en manos del empresariado. Firmas, te pago, no firmas, te quedas sin recursos. No. De entrar por esa vía, hay que entrar por derecho, pero no por la vía del canon, por la firma.
y se optó por la vía de los presupuestos generales del Estado. ¿En función de qué? De la representatividad obtenida en las elecciones sindicales. Lo mismo que los partidos son financiados en función de sus resultados en las elecciones generales, o autonómicas o del tipo que sean. Y esto hay que disputarlo a campo abierto. Yo sé que hoy, si se hace una pregunta a la sociedad española de si los sindicatos son merecedores de financiación pública, sospecho, o no, que la inmensa mayoría va a decir que no. También por la campaña de linchamiento que se ha hecho de las organizaciones sindicales en este país. Pero lo mismo que si le preguntan si los partidos políticos han de recibir recursos públicos. Dicen, no, que los busquen como puedan. Claro, aquí ha habido una lluvia fina aznariana que ha calado hasta el tuétano a la sociedad española. Y hay que superar ese estadio de cosas. Yo sé que es difícil, pero hay que intentar entre todos y todas, no nosotros solos, sino otros actores también, superarlo, pero disputarlo a campo abierto. Ley de participación institucional, ley de financiación de las organizaciones, las sindicales como otras. Y el último, y ahora sí, la unidad de acción y la unidad sindical. Comisiones Obreras no va a proponer un proceso de unidad sindical. No cabe. No, tranquilos que si cabe reforzar la unidad de acción, prioritariamente con la Unión General de Trabajadores, sin perder de vista que el mapa sindical español es más plural, que hay otros actores, estos que llamamos corporativos, otros de otras características, sindicatos menores, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos que tener una disposición muy abierta a reforzar lazos con el conjunto del movimiento sindical. España hace tiempo ya dijo que no cabe la unicidad sindical, que este es un país de pluralidad sindical. Y yo creo que ni hay condiciones, ni es necesario, ni sería beneficioso para la clase obrera de este país que se iniciara un proceso de fusión entre Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores. No lo creo. Y como lo pienso así, así lo manifiesto. Y creo que tenemos que trabajar en otro plano. Como tenemos que abrirnos más a otras organizaciones de la sociedad civil. La Cumbre Social, pero otras. Es necesario ganar hegemonía en la sociedad española para una forma de entender el país y las relaciones sociales, también las de trabajo. Nosotros no lo podemos solo, y aunque pudiéramos, no debiéramos intentarlo. Tenemos que hacerlo con otros actores que tienen una presencia importante en otros ámbitos de la sociedad. A veces se tocan con los ámbitos donde nosotros estamos y tenemos que hacer un esfuerzo de cooperación también con ese tipo de organizaciones. En fin, creo que estos son los elementos centrales, algunos otros que salen del debate que ahora cerramos en esta segunda fase. Estaría bien que fuéramos capaces de convertirlos en ponencias y algunos en cambios estatutarios que nos permitan afinar todavía más esta organización. Por eso de que hicimos, hacemos y queremos seguir haciendo historia en este país. Muchas gracias.